¿Alguna vez sentiste que el destino podía unir lo que el tiempo había separado? A veces, las almas se buscan sin saberlo, y se encuentran en los lugares más simples, una plaza, una tarde cualquiera, o en la voz de una oración que ambos recuerdan sin entender por qué. Ese día, el sol caía lento sobre los adoquines y la ciudad parecía tener prisa, menos ellos. Él, un niño de mirada cansada que conocía más las calles que el calor de un hogar. Ella, una pequeña de zapatos nuevos y corazón lleno de preguntas que no sabía responder. Dos desconocidos, pero algo en sus ojos se reconoció antes que sus nombres, y en medio del ruido se abrazaron, como si la memoria de una misma voz los hubiera llamado desde el cielo. Si alguna vez creíste que nada es casualidad, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal, deja tu me gusta para que más corazones escuchen este mensaje. Y si sientes que estas historias tocan tu alma, únete al club de miembros, donde compartimos relatos que sanan antes que nadie. Ahora sí, escuchemos juntos lo que ocurrió aquel día, cuando dos niños que nunca se habían visto recordaron la misma oración. La noche caía lenta sobre la Plaza San Miguel, como una manta oscura que se extiende poco a poco, cubriendo primero las copas de los árboles, luego los tejados de las casas, y finalmente los bancos de madera donde la gente se sienta durante el día a tomar sol o comer un bocadillo apresurado. Pero cuando llega la noche, la plaza se transforma. Los vendedores ambulantes recogen sus puestos, plegando toldos rayados y guardando frutas que no se vendieron. Las madres llaman a sus hijos desde las ventanas y los niños corren hacia casa con las rodillas sucias y la risa todavía en los labios. Las palomas buscan refugio entre las ramas y los faroles parpadean tímidos, como si también tuvieran sueño. Es en ese momento, cuando la ciudad entera parece respirar más despacio, que él aparece. Tenía 9 años, pero su mirada parecía mucho más vieja. No era la mirada de un niño que juega, que sueña, que se emociona con las cosas pequeñas. Era la mirada de alguien que ha visto demasiado, que ha aprendido a no esperar nada y que ha dejado de hacer preguntas porque nadie le responde. Su cabello oscuro caía despeinado sobre su frente, enmarañado por el viento y por las noches sin un peine que lo ordenara. Su piel estaba bronceada por el sol, pero no del sol de la playa o de las vacaciones, sino del sol que quema cuando no hay sombra donde esconderse. Sus manos eran pequeñas, pero estaban curtidas con las uñas rotas y los dedos manchados de tierra. Llevaba una camiseta gris que alguna vez fue blanca, un pantalón de tela desgastado con un agujero en la rodilla, y los pies descalzos, llenos de cicatrices y callos que contaban historias que ningún niño debería vivir. Pero lo que más destacaba en él, lo que realmente lo definía, era el terzo que llevaba en la mano derecha. Era un terzo viejo, de cuentas oscuras y gastadas, como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar a las suyas. El crucifijo era pequeño, sencillo, sin adornos. No era de plata ni de oro, era de metal oscuro, del tipo que se compra en las tiendas de barrio, en esas que tienen santos de yeso y velas de colores. Pero para él, ese terzo era lo más valioso del mundo, era lo único que le quedaba de ella. No recordaba su rostro con claridad. A veces, en las noches frías, cerraba los ojos con fuerza e intentaba verla. Intentaba recordar el color exacto de sus ojos, la forma de su sonrisa, el tono de su voz cuando lo llamaba por su nombre. Pero los recuerdos son frágiles. Se desvanecen con el tiempo como las fotografías que se dejan al sol, y él había pasado demasiado tiempo bajo el sol. Lo que sí recordaba era su voz, no las palabras exactas que decía, no las conversaciones ni los cuentos que le contaba antes de dormir. Pero recordaba el tono, el calor, la suavidad con la que pronunciaba ciertas frases, como si cada palabra fuera una caricia, y sobre todo, recordaba una oración que ella repetía cada noche, con las manos sobre su cabeza y la de alguien más, alguien que él ya no recordaba bien. Dios, guarda a mis pequeños donde yo no pueda llegar. No sabía qué significaba exactamente, no entendía por qué esas palabras lo calmaban cuando el miedo le cerraba la garganta.
No sabía por qué, cada vez que las repetía, sentía que no estaba completamente solo, pero las repetía, todas las noches, como un ritual sagrado que nadie le había enseñado a olvidar. Se acercó al banco de madera que ya conocía de memoria. Era el tercer banco desde la entrada de la plaza, el que estaba bajo un árbol viejo con ramas que se extendían como brazos cansados. Durante el día, ese banco era ocupado por ancianos que venían a alimentar a las palomas, o por jóvenes enamorados que se sentaban muy juntos y hablaban en voz baja. Pero por la noche, el banco era suyo. Se sentó despacio, sintiendo el frío de la madera atravesarle la ropa delgada. El viento nocturno soplaba más fuerte ahora, y él se encogió un poco, tratando de conservar el calor que ya no tenía. Miró a su alrededor. La plaza estaba vacía. Apenas se escuchaba el rumor lejano de los autos en la avenida principal y el ladrido ocasional de un perro callejero que también buscaba refugio en algún rincón oscuro. Mateo, ese era su nombre, aunque hacía mucho que nadie lo pronunciaba, se acostó en el banco usando su brazo como almohada. El terzo quedó atrapado entre su pecho y su mano, y él lo apretó con fuerza, como si fuera un salvavidas en medio del mar. Cerró los ojos. Y como cada noche susurró, «Dios, guarda a mis pequeños donde yo no pueda llegar». Las palabras salieron despacio, quebradas, como si estuvieran cansadas de ser repetidas sin ser escuchadas. Pero él las dijo de todos modos, porque eran lo único que le quedaba de un tiempo en el que alguien lo había amado. Un tiempo en el que había una casa. No una casa grande ni lujosa, pero sí una casa con olor a pan recién hecho, con una ventana por donde entraba la luz del sol, y con una voz que lo llamaba cuando se alejaba demasiado. Recordaba fragmentos, imágenes borrosas, una mesa de madera, una olla en la estufa, una canción que sonaba bajito como un murmullo, y esa voz que decía su nombre con tanto cariño que lo hacía sentirse importante. Mateo, ven, mi amor. Pero esa voz ya no estaba. Se había apagado una noche, hacía muchos años, cuando él apenas tenía 4 o 5. No recordaba bien los detalles. Solo recordaba que ella dejó de levantarse, que alguien vino a la casa y habló con voces serias, que él y alguien más, alguien pequeño que lloraba mucho, fueron llevados a un lugar con muchos otros niños, y después todo se volvió oscuro. Lo llevaron a un centro de acogida, un lugar con paredes blancas, camas de metal y adultos que hablaban rápido y nunca te miraban a los ojos. Había muchos niños ahí. Algunos lloraban por las noches, otros gritaban, algunos se quedaban callados, como si hubieran aprendido que gritar no servía de nada. Mateo estuvo ahí un tiempo, no sabía cuánto. Los días se volvieron iguales: despertarse temprano, comer lo que te daban, jugar en un patio pequeño con juguetes rotos y dormir en una cama que no era tuya. Pero un día, él se fue. No fue una decisión planeada. No fue algo que pensara mucho. Simplemente vio una puerta abierta y caminó hacia ella. Y nadie lo detuvo. Desde entonces, la calle había sido su hogar. Había aprendido a buscar comida en los basureros detrás de los restaurantes. Había aprendido a esconderse cuando llegaba la policía. Había aprendido a dormir con un ojo abierto, porque la calle no perdona a los que bajan la guardia. Pero también había aprendido algo más. Había aprendido que aunque no hubiera nadie a su lado, aunque no hubiera una mano que lo sostuviera, ni una voz que le dijera que todo estaría bien, todavía podía aferrarse a esa oración, a esas palabras que su madre había dejado grabadas en su corazón. Dios, guarda a mis pequeños donde yo no pueda llegar. Y así, con el terzo apretado contra su pecho, con el frío mordiéndole los huesos, y con el sonido lejano de la ciudad que nunca duerme, Mateo cerró los ojos y se quedó dormido. No sabía que al otro lado de la ciudad, en una casa pequeña pero llena de luz, otra niña estaba sosteniendo un terzo idéntico. No sabía que ella también repetía esas mismas palabras antes de dormir. No sabía que el destino ya estaba tejiendo los hilos que pronto los traerían de vuelta al mismo lugar. Porque a veces las almas no necesitan mapas para encontrarse.
solo necesitan recordar la misma canción. Si alguna vez sentiste que un encuentro puede cambiarlo todo, suscríbete y acompáñanos hasta el final, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene te tocará el corazón de maneras que no imaginas. A pocas cuadras de la Plaza San Miguel, en una casa de paredes color crema con ventanas que siempre estaban abiertas para que entrara el sol, vivía ella. Su nombre era Lucía. Tenía 8 años, el cabello castaño recogido con una cinta celeste que su mamá le ponía cada mañana con cuidado, y zapatos nuevos que brillaban cuando caminaba bajo la luz. Llevaba una mochila con su nombre bordado en letras azules, cuadernos forrados con plástico transparente para que no se ensuciaran, y una lonchera que siempre olía a galletas caseras. Desde afuera, cualquiera diría que Lucía era una niña afortunada. Y lo era. Tenía una familia que la quería. Una mamá que era maestra de primaria, de voz suave y manos pacientes, que le leía cuentos antes de dormir y le hacía trenzas en el cabello los domingos. Un papá que era carpintero, de manos grandes y callosas, pero increíblemente gentiles, que tallaba pequeños animales de madera solo para verla sonreír. Tenía una habitación propia, con paredes pintadas de color durazno y cortinas con flores. Tenía una cama con sábanas limpias, una mesa donde hacía la tarea, y un estante lleno de libros que su mamá le compraba cada mes. Tenía ropa limpia, comida caliente, abrazos al despertar y besos al dormir. Pero a pesar de todo eso, Lucía tenía un vacío. No era un vacío ruidoso. No era algo que gritara o que doliera de forma obvia. Era más bien como un eco, como una habitación grande y vacía donde cada palabra rebota y nunca encuentra respuesta. Era una sensación que la acompañaba siempre, aunque no supiera ponerle nombre. A veces estaba sentada en la mesa del comedor comiendo el guisado que su mamá había preparado con tanto cariño, y de repente se quedaba quieta, con el tenedor en el aire, con la mirada perdida en algún punto de la pared. «¿En qué piensas, mi amor?», le preguntaba su mamá, y ella respondía lo mismo de siempre: «En nada». Pero no era verdad. Pensaba en una voz que no recordaba bien, en un olor a pan que le parecía familiar pero que no podía ubicar, en una sensación de brazos que alguna vez la sostuvieron de una manera distinta a como la sostenían ahora. Pensaba en sueños que tenía por las noches, sueños donde había una mujer de cabello oscuro y un pañuelo blanco atado en la cabeza. Una mujer que la miraba con ojos llenos de amor y le decía algo que ella no alcanzaba a escuchar. Una mujer que extendía los brazos hacia ella, pero que desaparecía justo cuando Lucía intentaba abrazarla, y entonces despertaba, con el corazón acelerado, con las sábanas enredadas, con una tristeza que no tenía explicación. «¿Otra vez soñaste con ella?», le preguntaba su mamá cuando la encontraba despierta en medio de la noche. Lucía asentía, sin decir nada. Su mamá la abrazaba, la acunaba, le cantaba una canción hasta que volvía a dormirse, pero el vacío seguía ahí. Por las noches, antes de dormir, Lucía abría una caja de madera que guardaba en su mesita de noche. Era una caja pequeña, sencilla, con una tapa que crujía al abrirse. Dentro había un terzo. Era viejo, las cuentas estaban oscurecidas por el tiempo, y el crucifijo era pequeño y simple, sin adornos ni grabados. No era bonito, no era especial a simple vista, pero para Lucía, ese terzo era lo más importante que tenía. Sus padres le habían dicho que estaba con ella el día que llegó a sus vidas, que lo llevaba apretado en su mano, como si fuera lo único que conocía en el mundo. Lucía no recordaba ese día. Tenía apenas 3 años cuando fue adoptada, y las memorias de esa época eran borrosas, como imágenes vistas a través de un vidrio empañado. Pero recordaba algo más. Recordaba una oración. No sabía de dónde venía, no recordaba que alguien se la hubiera enseñado, pero estaba ahí, grabada en su mente como una canción que nunca se olvida. Cada noche sostenía el terzo entre sus manos y susurraba: «Dios guarda a mis pequeños donde yo no pueda llegar». Las palabras salían solas,
como si su boca las conociera antes que su mente, y cada vez que las decía, sentía algo extraño, una mezcla de tristeza y consuelo, como si alguien desde muy lejos estuviera escuchándola. Los sábados por la mañana, su mamá cortaba flores del pequeño jardín que tenían en el patio, margaritas blancas, rosas silvestres, ramitas de lavanda que perfumaban toda la casa. ¿Quieres llevarlas a la plaza?, le preguntaba, y Lucía siempre decía que sí. Le gustaba ir a la plaza, le gustaba caminar por los senderos de adoquines, ver a las palomas picotear migaja de pan, escuchar el murmullo de las conversaciones de la gente que pasaba, pero sobre todo, le gustaba regalar flores. Envolvía las flores en papel de periódico, hacía pequeños ramos con cuidado, y caminaba por la plaza ofreciéndolas a la gente. Para ayudar a los que no tienen casa, decía con una sonrisa tímida. No las vendía realmente, las regalaba, y cuando alguien le daba una moneda, ella la guardaba en una lata vieja que había encontrado en un rincón de la plaza, y luego, cuando nadie la veía, dejaba la lata junto a un banco de madera, el banco donde a veces dormía un niño. Lo había visto varias veces. Era un niño delgado, de cabello oscuro y mirada triste. Siempre estaba solo. Nunca hablaba con nadie, y por las noches cuando la plaza se vaciaba, ella sabía que él se acostaba en ese banco y se quedaba ahí hasta que amanecía. Lucía no sabía por qué, pero cada vez que lo veía sentía algo extraño en el pecho. No era lástima, no era miedo, era algo más profundo, algo que no podía explicar. Era como si lo conociera, como si en algún lugar muy lejano de su memoria ya lo hubiera visto antes. Pero eso no tenía sentido. Ella nunca le había hablado, él nunca se había acercado. Eran dos desconocidos en una plaza llena de gente, nada más. O eso creía ella, porque ese sábado todo iba a cambiar. Ese sábado el viento iba a soplar un poco más fuerte. Una flor iba a caer, y dos vidas que habían sido separadas hacía años iban a encontrarse de nuevo. ¿Por qué esa niña sentía que conocía a ese niño? ¿Por qué el vacío en su pecho parecía crecer cada vez que lo veía? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y a punto de revelarse de la forma más inesperada. Ese sábado, el cielo amaneció despejado, con un sol tibio que se filtraba entre las ramas de los árboles y dibujaba sombras danzantes en el suelo. La Plaza San Miguel estaba más llena que de costumbre. Era fin de mes, y las familias habían salido a pasear, a comprar dulces en los puestos ambulantes, a sentarse en los bancos y conversar mientras los niños corrían entre las palomas. Lucía llegó a la plaza con su carrito de flores, como siempre. Su mamá le había ayudado a preparar los ramos esa mañana, margaritas blancas, rosas silvestres y algunas ramitas de lavanda que perfumaban el aire a su alrededor. Llevaba puesto un vestido color celeste, zapatos blancos que brillaban bajo el sol y su cabello recogido en dos coletas que se movían cada vez que caminaba. Se veía como cualquier otra niña de 8 años en un sábado tranquilo, pero por dentro sentía esa inquietud de siempre, ese vacío que no se llenaba con nada. Caminó despacio entre la gente, ofreciendo flores con su sonrisa tímida. Algunas personas las aceptaban con amabilidad, otras pasaban de largo sin siquiera mirarla. Pero ella no se desanimaba. Siguió caminando, dejando el aroma de las flores a su paso, hasta que llegó al banco de madera, el banco donde él siempre dormía. Y ahí estaba, sentado en el borde del banco, con los pies descalzos colgando, mirando al suelo como si buscara algo que había perdido hacía mucho tiempo. Lucía se detuvo. No sabía por qué. No sabía qué la había hecho detenerse justo ahí, pero algo en su pecho le dijo que no siguiera caminando. Se quedó quieta a unos metros de distancia observándolo. Él no la había visto aún. Estaba absorto en sus propios pensamientos, con las manos apretando un terzo de cuentas oscuras que colgaba entre sus dedos. Y entonces el viento sopló. Un viento suave, pero suficiente. Suficiente para que una margarita blanca se soltara del ramo que Lucía sostenía y cayera al suelo, rodando por los adoquines
como si tuviera vida propia. La flor rodó y se detuvo justo frente a los pies descalzos del niño. Él bajó la mirada, vio la flor, y luego levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Fue un instante breve, apenas un segundo, pero en ese segundo algo cambió. Mateo se agachó despacio y recogió la margarita con cuidado como si fuera algo frágil, algo sagrado que no debía romperse. Se puso de pie y caminó hacia Lucía. Ella lo miró acercarse, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal, sin saber por qué. Él le extendió la flor, con una expresión seria pero no hostil. «Se te cayó», dijo con una voz ronca, como si no estuviera acostumbrado a hablar mucho. Lucía tomó la margarita y sintió el roce de sus dedos contra los de él. Fue un roce breve, pero fue suficiente. Algo dentro de ella se despertó. Algo antiguo, algo dormido, algo que había estado esperando durante años. «Gracias», susurró, sin poder apartar la mirada de él. Se quedaron así, de pie frente al banco, mientras el mundo seguía su curso a su alrededor. Los vendedores gritaban sus ofertas, las palomas picoteaban migas de pan, una radio lejana tocaba una canción vieja. Pero ellos no escuchaban nada de eso. Lucía miró el ramo de flores que aún sostenía, y luego lo miró a él. Había algo en su mirada que le resultaba extrañamente familiar. No era su rostro, no era su voz, no era nada que pudiera señalar con el dedo y decir, «Esto lo reconozco». Pero era algo más profundo. Era como si sus almas se reconocieran antes que sus mentes. «¿Vives aquí?», preguntó ella, señalando el banco con un gesto tímido. Él asintió, bajando la vista hacia sus pies descalzos. «A veces». Lucía sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Entonces, sin pensarlo mucho, le extendió una rosa blanca del ramo. «Para ti, para que no estés tan solo». Mateo la miró sorprendido, como si nadie le hubiera dado nada en mucho tiempo. Tomó la flor con cuidado, sosteniéndola entre sus dedos como si fuera un tesoro. «Gracias», susurró, y entonces, sin saber por qué, sin poder controlarlo, Lucía dijo, «Dios, guarda a mis pequeños». No terminó la frase. Fue algo automático, como un suspiro, como una palabra que se escapa sin permiso. Pero Mateo levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron muy grandes, llenos de sorpresa y confusión. Y completó, «Donde yo no pueda llegar». El silencio que siguió fue tan profundo que pareció tragarse todos los sonidos de la plaza. Lucía lo miró sin poder creer lo que acababa de escuchar. Mateo la miraba a ella de la misma forma. «¿Cómo?», empezó a decir ella, con la voz temblorosa. «¿Cómo sabes esa oración?». Él negó con la cabeza, confundido, asustado casi. «No lo sé. Siempre la supe. Alguien me la enseñó, pero no recuerdo quién». Lucía dejó caer el ramo de flores al suelo. Las margaritas, las rosas, las ramitas de lavanda se esparcieron por los adoquines, olvidadas. «Yo también la sé», susurró, «y tampoco sé quién me la enseñó». Se miraron en silencio. Ninguno de los dos entendía qué estaba pasando, pero ambos lo sentían. Un escalofrío que les recorría la espalda. Un reconocimiento que no venía de la mente, sino de un lugar mucho más hondo. Un lugar que no tiene nombre pero que todos llevamos dentro. Y entonces, sin decir nada, sin preguntar nada, se abrazaron. Fue un abrazo que no tenía lógica. Un abrazo entre dos desconocidos en medio de una plaza llena de gente. Pero fue el abrazo más real que ambos habían sentido en años. Lucía hundió su rostro en el hombro del niño y sintió algo que no podía explicar. Algo que dolía y sanaba al mismo tiempo, como si una herida vieja que ni siquiera sabía que tenía estuviera comenzando a cerrarse. Mateo cerró los ojos y por un instante, solo por un instante, dejó de sentir frío. Dejó de sentir hambre. Dejó de sentir miedo. Y en ese abrazo algo invisible pero poderoso se tejió entre ellos.
algo que el tiempo había separado, algo que el olvido había intentado borrar, algo que el destino acababa de volver a unir. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. No habían llorado, no habían sollozado, pero había lágrimas ahí, lágrimas que no necesitaban caer para ser reales. Una mujer que pasaba cerca se detuvo al verlos. Los miró con curiosidad primero, luego con ternura. ¿Son hermanos?, preguntó con una sonrisa amable. Lucía negó con la cabeza, pero algo en su pecho le dijo que esa pregunta no estaba tan equivocada. Mateo tampoco respondió, solo miró a la niña de los zapatos nuevos y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, que no estaba completamente solo, que tal vez, solo tal vez, alguien lo recordaba. ¿Cómo era posible que dos desconocidos supieran la misma oración, palabra por palabra? ¿Qué misterio guardaba esa frase que ambos repetían sin entender? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, y a punto de cambiar sus vidas para siempre. Lucía llegó a casa esa tarde más callada que nunca. Su mamá, Elena, estaba en la cocina preparando la cena. El aroma del guisado llenaba la casa y la radio tocaba una canción vieja que a ella le gustaba tararear mientras cocinaba. Pero cuando vio entrar a su hija, con la mirada perdida y el ramo de flores olvidado en algún rincón de la plaza, supo que algo había pasado. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó, limpiándose las manos en el delantal. Lucía asintió, pero no dijo nada. Se sentó en la mesa de la cocina, con las manos sobre las rodillas, mirando hacia la ventana como si buscara respuestas en el cielo. Elena se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando su rostro con suavidad. «Cuéntame qué pasó». Lucía la miró con esos ojos grandes, llenos de preguntas que no sabía cómo formular. Hoy conocí a un niño en la plaza. Elena intercambió una mirada rápida con Francisco, su esposo, que acababa de entrar a la cocina con aserrín todavía en el cabello y el olor a madera fresca impregnado en su ropa. ¿Un niño?, preguntó él sentándose junto a ella. Sí, vive en la calle, duerme en el banco de madera, el que está bajo el árbol grande. Francisco frunció el ceño. ¿Te hizo algo? ¿Te asustó? No, respondió Lucía rápidamente. No es eso, es que... Se detuvo, como si lo que iba a decir fuera demasiado extraño para ser real. Él sabe la oración. Elena parpadeó confundida. ¿Qué oración? La que yo digo antes de dormir, la del terzo. Un silencio incómodo llenó la cocina. Francisco se acomodó en la silla, con una expresión más seria ahora. Cariño, mucha gente conoce oraciones. Es algo común. Pero Lucía negó con la cabeza, con una convicción que sorprendió a sus padres. No, no es así. Él la dijo exactamente igual que yo, con las mismas palabras, y cuando la escuchó, me miró como si me conociera. Francisco y Elena se miraron de nuevo. Había algo en la forma en que su hija lo decía que no sonaba a simple coincidencia. ¿Puedo conocerlo?, preguntó Francisco. Lucía asintió. Al día siguiente, los tres volvieron a la plaza. El domingo amanecía con un cielo nublado, con ese gris suave que anuncia lluvia pero nunca termina de caer. La plaza estaba más tranquila que el día anterior. Pocas personas caminaban por los senderos. Los vendedores ambulantes no habían llegado aún. Y ahí, en el banco de madera, estaba él. Mateo estaba sentado en el mismo lugar, con la mirada fija en el suelo, con las manos aferradas al terzo como siempre. Cuando los vio acercarse se puso tenso, como un animal salvaje que está a punto de huir. Pero Lucía corrió hacia él y le sonrió. «Él es mi papá. No tengas miedo». Mateo la miró, y algo en la sonrisa de ella lo hizo quedarse. Francisco se agachó frente al niño, mirándolo con una mezcla de curiosidad y compasión. Era carpintero, acostumbrado a trabajar con las manos, a construir cosas sólidas y duraderas, pero ahora, frente a ese niño frágil y asustado, no sabía qué decir. «Hola, me llamo Francisco. ¿Cómo te llamas tú?» El niño dudó antes de responder, como si decir su nombre fuera algo peligroso. «Mateo». «Mucho gusto, Mateo. Mi hija me contó que la conociste ayer». Mateo asintió mirando de reojo a Lucía.
Francisco notó algo en las manos del niño, un brillo oscuro entre sus dedos, algo que colgaba como un péndulo invisible. «¿Qué es eso que llevas?». Mateo abrió la mano lentamente, mostrando el terzo desgastado, con las cuentas oscuras y el crucifijo pequeño. «Era de mi mamá». Francisco sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Puedo verlo?». El niño se lo entregó con cuidado, como si fuera lo más valioso que tenía en el mundo. Francisco lo examinó en silencio. Las cuentas estaban gastadas, como si hubieran pasado por muchas manos. El crucifijo era sencillo, sin adornos. El cordón estaba deshilachado en algunos lugares, pero había algo familiar en él, algo que le hacía recordar. Miró a su hija. «Lucía, ve a casa y trae el tuyo». Ella lo miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Corrió de vuelta a casa con las coletas moviéndose detrás de ella. Elena se había quedado de pie, unos pasos atrás, observando la escena con el corazón acelerado. Algo en su interior le decía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Minutos después, Lucía regresó corriendo, con la caja de madera en las manos. «Aquí está, papá». Francisco abrió la caja y sacó el terzo de su hija. Lo puso al lado del de Mateo, y entonces lo vio. Eran idénticos, exactamente iguales, las mismas cuentas oscuras, el mismo crucifijo sencillo, el mismo cordón deshilachado. Hasta el patrón de desgaste era igual. Francisco sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Elena se llevó una mano a la boca. Lucía miró ambos terzos, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo enorme se estaba revelando. Francisco levantó la mirada hacia Mateo, con la voz temblorosa. «Mateo, ¿cómo se llamaba tu mamá?». El niño tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había contenido durante años. Clara. Se llamaba Clara. El mundo pareció detenerse. Francisco cerró los ojos. Ese nombre. Ese mismo nombre estaba en los documentos de adopción de Lucía, Clara Mendoza. Se volvió hacia el niño, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a salírsele del pecho. «¿Cuándo falleció tu mamá?». Mateo bajó la mirada, apretando los puños sobre sus rodillas. «Hace mucho. Yo era muy pequeño, tenía 4 años, creo, casi 5». Francisco respiró profundo. «¿Y dónde pasó?». «En casa. Ella estaba enferma. Un día se acostó y ya no se levantó. Vinieron personas con voces serias y papeles. Y después todo se volvió oscuro». Elena se acercó y se sentó junto a él, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Te llevaron a algún lugar?». Mateo asintió. «A un lugar con muchos niños. Había camas de metal y paredes blancas. No me gustaba. Así que un día me fui». «¿Y desde entonces has estado solo?». Él asintió de nuevo, sin poder contener las lágrimas que ya resbalaban por sus mejillas. Francisco tomó aire. Necesitaba confirmar algo más antes de decir nada. «Mateo, ¿recuerdas si tenías hermanos?». El niño se quedó callado. Miró hacia el cielo, como si tratara de alcanzar un recuerdo que se había desvanecido hacía mucho tiempo. Creo que sí, pero no recuerdo su cara. Solo recuerdo que alguien más dormía cerca de mí. Alguien pequeño, alguien que lloraba por las noches». Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. «¿Y recuerdas su nombre?». Mateo negó con la cabeza, con la voz quebrada. «No, ya no recuerdo nada más. Solo la oración». Francisco abrazó a su hija, y en ese abrazo supo con absoluta certeza que el niño que tenía frente a él no era un desconocido. Era el hermano que Lucía había perdido, el hermano que el sistema había dejado caer entre las grietas. El hermano que había estado solo durante 5 años, durmiendo en bancos fríos, buscando comida en basureros, repitiendo una oración que no entendía, pero que lo mantenía con vida. Elena se acercó a Mateo y lo abrazó también. «Ya no estás solo», le susurró al oído. «Nunca más». Y Mateo, por primera vez en 5 años, dejó que alguien lo sostuviera mientras lloraba. Esa noche,
Después de que Mateo aceptara quedarse en su casa, aunque insistió en dormir en el suelo junto a la cama de Lucía porque no estaba acostumbrado a algo tan suave, Francisco y Elena revisaron todos los documentos de adopción. Estaban sentados en la mesa del comedor, bajo la luz tenue de una lámpara vieja, mientras los niños dormían en la habitación de al lado. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo había cerrado los ojos sin miedo. Elena pasaba las hojas con manos temblorosas. Aquí está tú, Clara Mendoza. Falleció hace 5 años en su domicilio. Causa insuficiencia cardíaca. Dejó 2 hijos menores. Francisco leyó por encima de su hombro. Hija menor, Lucía Mendoza, adoptada a los 3 años por la familia Ruiz. Hijo mayor, Mateo Mendoza, trasladado a Centro de Acogida Temporal San José. Paradero actual, desconocido. Se miraron en silencio. Es él, susurró Elena con la voz quebrada. Mateo es su hermano. Francisco asintió lentamente, limpiándose una lágrima que resbalaba por su mejilla. Estuvieron separados todo este tiempo y se encontraron solos, en una plaza, sin saber quiénes eran. Elena se llevó una mano al corazón. ¿Cómo es posible que ninguno de los dos lo recordara? Eran muy pequeños. Mateo tenía 4 o 5 años cuando murió su madre. Lucía tenía 3. Es normal que no recuerden las caras, pero lo que no se olvida... Francisco miró hacia la habitación donde dormían los niños. Lo que no se olvida es el amor. Elena cerró los ojos. La oración. Ella les enseñó esa oración para que la recordaran, para que, aunque todo lo demás se borrara, eso permaneciera. Francisco tomó su mano. Y funcionó, porque esa oración los trajo de vuelta. 2 terzos idénticos, el mismo nombre, la misma oración, los mismos padres biológicos. Todo encajaba de una manera que no podía ser casualidad. La verdad había emergido desde las sombras, y lo que vendría a continuación cambiaría sus vidas para siempre. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Mateo se despertaba cada mañana esperando que todo fuera un sueño, esperando volver a abrir los ojos en el banco frío de la plaza, con el estómago vacío y el miedo apretándole el pecho. Pero no. Abría los ojos y veía el techo color durazno de la habitación de Lucía. Escuchaba la respiración tranquila de su hermana durmiendo en la cama de arriba. Olía el aroma del café recién hecho que venía desde la cocina, y entonces recordaba. Recordaba que ya no estaba solo. Elena le había dado un baño tibio la primera noche, con cuidado, con paciencia, como si fuera algo frágil que podría romperse. Le había lavado el cabello lleno de polvo, le había curado las heridas de los pies y le había puesto ropa limpia que olía a lavanda. Francisco le había cortado el cabello con unas tijeras viejas, dejándolo más corto pero ordenado. Le había dado zapatos que alguna vez pertenecieron al hijo de una vecina. Lucía le había dado un lugar en su habitación, un espacio junto a su cama, y le había prestado uno de sus peluches para que no tuviera miedo por las noches. Parecía otro niño, pero en sus ojos seguía habitando esa tristeza antigua, esa soledad que no se va solo con un techo y comida caliente. Una mañana, mientras desayunaban en la mesa del comedor, pan tostado con mantequilla, leche tibia con canela y frutas frescas, Francisco carraspeó. «Mateo, hay algo que necesito decirte». El niño levantó la mirada del plato, con cautela. «Tu mamá se llamaba Clara, ¿verdad?» Mateo asintió. Francisco tomó la mano de Lucía. La mamá de Lucía también se llamaba Clara. Mateo frunció el ceño sin entender. Francisco respiró hondo. «Mateo, tú y Lucía son hermanos». El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de Mateo cayó al plato con un ruido metálico. «¿Qué?» Lucía lo miró con los ojos muy abiertos, también procesando la información. «¿Somos... hermanos?» Francisco asintió, con la voz quebrada por la emoción. «Sí, fueron separados cuando su mamá falleció. Lucía fue adoptada por nosotros, pero a ti nadie te encontró. Te perdiste en el sistema y has estado solo todo este tiempo». Mateo negó con la cabeza, como si las palabras no pudieran ser reales. «No,
No puede ser. Yo no... Elena se acercó y se arrodilló frente a él, tomando sus manos con suavidad. Por eso sabían la misma oración, porque su mamá se las enseñó a los dos. Es lo único que quedó de ella en sus corazones. Mateo se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. No con sollozos ruidosos, sino con un llanto silencioso, de esos que duelen más porque vienen desde muy adentro. Lucía se levantó despacio y se acercó a él. Se sentó a su lado y lo abrazó. «No vuelvas a estar solo», le susurró al oído. «Nunca más». Y Mateo, por primera vez en 5 años, dejó que alguien lo sostuviera mientras lloraba. En los días que siguieron, algo extraño comenzó a suceder. Los recuerdos empezaron a regresar. No eran recuerdos claros, no eran imágenes nítidas con detalles precisos, pero eran sensaciones, olores, sonidos, fragmentos de momentos que habían estado enterrados bajo el peso del tiempo. Una tarde, mientras Elena horneaba pan en la cocina, Mateo se detuvo en la puerta, cerró los ojos y recordó. Recordó el olor del pan que su madre horneaba los domingos. Recordó cómo ella abría el horno y el vapor tibio llenaba la casa. Recordó cómo ella cortaba una rebanada aún caliente y se la daba con mantequilla derretida. «¿Estás bien?», preguntó Elena, notando su expresión. Mateo abrió los ojos con lágrimas resbalando por sus mejillas. Ella hacía pan, como tú». Elena sonrió con ternura y le extendió una rebanada recién cortada. «Entonces come, mi amor, como tu mamá hubiera querido». Otra noche, mientras Lucía tarareaba una canción antes de dormir, Mateo se incorporó de golpe. Esa canción, Lucía dejó de tararear. «¿Qué pasa? Yo la conozco. Alguien me la cantaba cuando era pequeño». Lucía lo miró con los ojos muy abiertos. «A mí también. No sé de dónde la saqué, pero siempre la he sabido». Se miraron en silencio, y entonces, sin decir nada, comenzaron a cantarla juntos, despacio, con voces temblorosas, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Era una canción de cuna, sencilla, sin letra completa, solo un tarareo suave que su madre les cantaba cuando el mundo se volvía demasiado grande y aterrador, y al cantarla juntos sintieron que ella estaba ahí, no de forma física, no con cuerpo ni voz, pero estaba ahí, en esa canción, en ese recuerdo compartido, en ese amor que había sobrevivido al tiempo y al olvido. Mateo también recordó otras cosas. Recordó una risa suave que sonaba como campanitas. Recordó una mano que acariciaba su cabeza cuando tenía pesadillas. Recordó un beso en la frente cada noche, justo antes de apagar la luz. Recordó una voz que decía: «Los quiero, mis pequeños, siempre los voy a querer». Y recordó algo más. Recordó a una niña pequeña, más pequeña que él, con el cabello oscuro y los ojos grandes, una niña que se acurrucaba a su lado por las noches, una niña que lloraba cuando él no estaba cerca. «Lucía», susurró una noche, mirándola dormir en la cama de arriba. «Yo te cuidaba. Cuando eras muy pequeña, yo te cuidaba». Y aunque ella estaba dormida, sintió que algo en su corazón respondía, porque ella también recordaba. Recordaba un calor, un abrazo, una presencia que la hacía sentir segura. Recordaba que no siempre había estado sola, que alguna vez alguien la había cuidado, y ese alguien era él. Francisco y Elena comenzaron los trámites para adoptar formalmente a Mateo. No fue fácil, hubo papeles que llenar, entrevistas con asistentes sociales, visitas inesperadas de funcionarios del gobierno que querían asegurarse de que el niño estaría bien. Pero cada vez que alguien preguntaba si estaban seguros, Francisco y Elena respondían lo mismo: «Él no es un extraño, es el hermano de nuestra hija, y esta familia no está completa sin él». Y cada noche, cuando los dos niños se arrodillaban juntos antes de dormir, sosteniendo cada uno su terzo, y repetían al unísono la oración que su madre les había dejado, Francisco y Elena sabían que estaban haciendo lo correcto. «Dios guarda a mis pequeños donde yo no pueda llegar». Y Dios los había guardado.
Los había mantenido vivos. Los había guiado sin que ellos lo supieran, hasta el mismo lugar, hasta la misma plaza, hasta el mismo abrazo. Porque el amor verdadero nunca muere, solo espera el momento exacto para volver a florecer. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sería la vida para esos dos hermanos que el destino había vuelto a unir? La respuesta estaba a punto de florecer de la forma más hermosa posible. 6 meses después, en un sábado de cielo despejado y brisa suave que traía el aroma de las flores recién cortadas, los 4 volvieron a la Plaza San Miguel. Mateo caminaba al lado de Lucía, con zapatos nuevos que brillaban igual que los de ella. Ya no tenía esa mirada cansada que cargaba el peso del mundo. Ya no parecía un niño que había olvidado cómo sonreír. Sonreía. Lucía le había pedido que la acompañara a llevar flores, como hacía cada sábado. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iban a regalar flores a desconocidos, iban a llevarlas a un lugar especial. El carrito de flores estaba lleno. Margaritas blancas, rosas silvestres, ramitas de lavanda y algunos claveles rojos que Elena había añadido esa mañana. Caminaron despacio por la plaza, disfrutando del sol tibio y del sonido de los pájaros cantando entre las ramas. Cuando llegaron al banco de madera, el mismo banco donde todo había comenzado, se detuvieron. Mateo miró el banco en silencio. Recordó las noches frías, el hambre que le retorcía el estómago, el miedo que lo mantenía despierto hasta el amanecer, la soledad que lo ahogaba incluso cuando estaba rodeado de gente. Pero ahora todo eso parecía tan lejano, como un sueño del que finalmente había despertado. Lucía sacó un ramo grande de margaritas blancas y rosas silvestres del carrito. Mateo la ayudó a sostenerlo, y juntos se acercaron a una pequeña imagen de la Virgen que siempre había estado ahí, casi escondida entre las ramas de un árbol viejo. Mateo nunca antes le había prestado atención. Durante todos esos meses durmiendo en el banco, había pasado junto a esa imagen cientos de veces sin verla realmente. Pero ahora esa imagen le parecía lo más importante del mundo. Se arrodillaron juntos, lado a lado con las flores en las manos. Francisco y Elena se quedaron un paso atrás, observándolos en silencio, con los ojos brillando de emoción. Mateo tomó la mano de Lucía. Y juntos, con los ojos cerrados y el corazón abierto, susurraron: «Dios guarda a mis pequeños donde yo no pueda llegar». Un viento suave sopló entre los árboles, moviendo las hojas con un murmullo que sonaba casi como una respuesta. Mateo abrió los ojos y miró a su hermana. «¿Crees que mamá nos está viendo?» Lucía asintió, con una sonrisa serena que iluminaba todo su rostro. «Sí, creo que siempre nos estuvo viendo, y creo que ella hizo que nos encontráramos». Mateo sonrió también. Una sonrisa pequeña, pero real. Entonces, ya no tenemos que pedirle a Dios que nos cuide, porque ahora nos cuidamos entre nosotros. Lucía apretó su mano. «Siempre». Francisco se acercó y puso una mano sobre el hombro de Mateo. «¿Sabes una cosa, hijo?» Mateo lo miró, y en ese momento, al escuchar la palabra «hijo», algo profundo se sanó dentro de él. «¿Qué?» «Tu mamá te dio algo que nadie te podrá quitar nunca. Te dio un amor tan grande que sobrevivió al tiempo, a la distancia y al olvido. Y ese amor los trajo de vuelta». Mateo tragó saliva, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Yo pensé que me había olvidado de ella». Francisco negó con la cabeza. «No, tú nunca la olvidaste, porque cada vez que repetías esa oración, la estabas recordando. Cada vez que apretabas ese terzo entre tus manos, ella estaba ahí contigo». Mateo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo solo quería tener una familia otra vez». Elena se arrodilló frente a él y lo abrazó fuerte. «Ya la tienes, mi amor, ya la tienes». Esa tarde, antes de irse, los dos hermanos se sentaron juntos en el banco de madera. El mismo banco donde Mateo había dormido tantas noches, abrazado a su terzo, repitiendo una oración que no entendía pero que lo mantenía vivo. Mateo sacó su terzo del bolsillo.
Lucía sacó el suyo. Los pusieron uno al lado del otro sobre el banco. 2 terzos idénticos, 2 vidas separadas. 2 corazones que habían encontrado el camino de vuelta. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo?, dijo Mateo mirando las cuentas oscuras. ¿Qué? Que yo vine a esta plaza todos los días durante años, y tú también, y nunca nos habíamos hablado, hasta ese día. Lucía sonrió. A lo mejor no era el momento, a lo mejor teníamos que esperar hasta estar listos. ¿Listos para qué? Para recordar. Mateo asintió despacio. Sí, creo que tienes razón. Se quedaron en silencio, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de naranja, rosa y violeta. Y en ese silencio sintieron algo que no se puede explicar con palabras. Una paz, un cierre, un comienzo. Francisco y Elena se acercaron, y los 4 caminaron juntos de vuelta a casa, con las flores aún perfumando el aire, con los terzos guardados en los bolsillos, y con una certeza nueva y luminosa en el corazón, que el amor verdadero nunca se pierde. Solo espera el momento exacto para volver a florecer. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con separaciones que dolieron, oraciones que sanaron, y un destino que supo esperar el momento perfecto. Una historia que nos recuerda que incluso cuando la vida nos arranca de las manos lo que más amamos, hay hilos invisibles que nunca se rompen, hilos que nos guían de vuelta hacia los brazos que siempre fueron nuestros. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Mateo y Lucía se abrazaron sin saber por qué? ¿O quizás cuando descubrieron que la oración que ambos repetían era el último regalo de su madre? ¿O tal vez fue cuando Francisco llamó a Mateo hijo por primera vez, y algo en ese niño finalmente sanó? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder de una oración que sobrevivió al tiempo y al olvido, el milagro de 2 almas que se reconocieron antes que sus nombres, y esa clase de amor que trasciende la separación, las circunstancias y los años. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite. Hasta pronto, querida alma. Que la luz te acompañe siempre.